Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguimos acá en el laboratorio del Gran Libro de las Respuestas, ¿cierto? Uno de los grandes programas una de las grandes, partes del programa El Club. Hoy seguimos, ¿no?, en otro lugar distinto a nuestro laboratorio. Seguimos acá gracias a nuestros amigos de Arquímedes Innovación en lo que es poder conocer estos materiales educativos tan interesantes para desarrollar tu creatividad, ¿cierto? De Lego, ¿no? Aquí estamos en un modelo muy hermoso sobre robótica, ¿no?, que vamos a mirar en unos minutos más. Y hay algo que queremos compartirle también, otro tema bien interesante. Este tema tiene que ver mucho con lo que hablamos sobre creatividad, con lo que hemos ido hablando de cómo funciona nuestro cerebro, nuestro proceso de aprendizaje. Siempre asociado, para que ustedes lo recuerden, a que como nosotros fuimos creados por un Dios creativo, nos dio ciertas habilidades también para crear cosas interesantes. Una manera de hacerlo es a través de la innovación. En este momento de la historia, niños y niñas, es muy importante ser innovador, o sea, utilizar la capacidad creativa que Dios nos dio, ¿cierto? Dimos un tips la semana anterior de que esto se lograba si tú eras un muy buen administrador de tu tiempo, como nos enseñaba Pablo, ¿cierto?, en la carta de Efesios, para que no lo olvides, ¿cierto? Seguramente hiciste tu listado de actividades para poder mirar eso. Innovación como concepto viene de una palabra latina que significa innovare, que como concepto es cambio. O sea, lo que uno busca es generar cambios a través de la innovación, ¿ya? Innovación no es usar cosas tecnológicas, sino que es buscar soluciones que cambien una situación problemática. Seguramente en el diario vivir tú te enfrentas a muchas situaciones problemáticas que requieren solución. Por eso debemos aprender a ser innovadores. Ahora, recuerda que tú tienes la capacidad creativa para lograr ser innovador. Todos los seres humanos la tenemos porque Dios nos creó con esta habilidad, ¿no?, de buscar solución a los problemas y de generar acciones de cambio. Ahora, seguramente Dios nos dotó con esta capacidad para poder influir positivamente en nuestra sociedad y en nuestro entorno. De hecho, en tu colegio, si tú empiezas a hacer actividades, ¿cierto?, de cambio, de influencia, seguramente vas a generar una influencia positiva en tu entorno. De hecho, eso busca la innovación. En este momento en el mundo tenemos problemas que han sido generados, ¿cierto?, por las malas decisiones que hacemos los seres humanos y que requieren mucha innovación. Un ejemplo simple de eso es la contaminación ambiental. Recuerda que Dios creó la naturaleza y puso al hombre, si tú ves los primeros versículos del Génesis, ¿no?, que después de estos 6 días de creación, crea la naturaleza y pone al hombre como una especie de administrador de la naturaleza. Y con toda esta contaminación que tenemos del agua, el plástico y la contaminación atmosférica, ¿no?, con los vehículos y todo eso, ahí hay una necesidad de innovación y Dios nos dio la creatividad para ello. Sería muy bueno que en tu escuela usaras la innovación, por ejemplo, para crear algún modelo de reciclaje de las cosas que se pueden reutilizar y así no llenar el planeta de plástico, de latas que en realidad se pueden reciclar, ¿no? Es una cosa muy importante. Ahora, hay algo muy interesante y es que es necesario que ustedes como niños y niñas tengan esta capacidad y esta habilidad para poder lograrlo. Ahora, eso requiere de otras habilidades que los seres humanos tenemos. Una que es muy importante es tener fe en Dios para poder hacer cosas, ¿no? Porque cuando uno crea cosas nuevas, ¿no?, hay como siempre un momento de incertidumbre donde, no sé, tú tienes una idea de querer ayudar dentro de tu proyecto. Si tú participas en una iglesia y dices, hoy en esta iglesia hay muchos abuelitos que a lo mejor están solos, entonces yo tengo una idea de poder juntar a todos los abuelitos de vez en cuando y hacer una actividad con ellos. Eso sería una innovación que solucionaría un problema porque muchos abuelitos están solos. Entonces seguramente te va a dar como miedo de hacerlo. Igual me da miedo hacerlo porque hay tantas cosas que tengo que organizar y todo. Y ciertamente tú puedes pedir ayuda incluso a un adulto para que lo puedas hacer. Entonces, en ese sentido tienes que tener esta capacidad de administrar bien tu tiempo, de no tener miedo y de tener confianza en que esa idea se puede llevar a cabo, ¿no? Porque Dios te dio una capacidad creativa, no porque tú puedas solo. Pero una cosa muy importante que tienes que tener es que Dios te va a respaldar en ese tipo de cosas. Tú tienes que tener fe. Si lo que estás haciendo está en regla con la voluntad de Dios, seguramente el Señor te va a ayudar. De hecho, Él te va a dar las luces cuando tú estás haciendo algo que no está dentro de su voluntad. O sea, si tú quieres crear un proyecto para contaminar más el planeta, a eso no le agrada porque su palabra lo dice, o dañar a otra persona, ¿no? Entonces, en este caso tienes que tener esa consideración, tienes que tener fe en lo que estás haciendo, en estas capacidades y habilidades que Dios te dio. Si tú estás mucho más pegadito al Señor, seguramente Él te va a dar mucha más claridad de cómo moverte en ese campo. Pero hay una variable que yo considero que es muy sensible
en estos temas que hemos estado conversando en estos últimos 2 programas, como es la creatividad y la innovación. Y en general en todas las áreas de tu vida hay una variable que yo te quiero recordar, porque hay una evidencia bíblica muy fuerte en este concepto. Seguramente tú vas a ser más creativo y más obediente, como hemos conversado en los programas, si tú conoces la sabiduría de Dios, ¿no? O sea, conoces lo que Dios dice en su palabra. Y hay un mensaje en la palabra que habla además de un punto vital para ese proceso, donde Dios te va a acompañar y va a estar siempre contigo. Es la obediencia a los padres. ¿Sabían ustedes eso? Yo quiero recordarles unos versículos que aparecen en Efesios 5, que me llaman mucho la atención, ¿no? Hay un versículo que habla sobre la obediencia a los padres, ¿no? De hecho es un mandamiento. Recuerda que si tú lees los 10 mandamientos, uno de los mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre. Esos mandamientos siguen vigentes para cualquier hijo de Dios. De hecho, cuando tú no cumples, no honras a tu padre y a tu madre, lo que dice la palabra es que te va a ir mal. Mucha gente que no obedece a sus padres termina fracasando en cosas de la vida. Pero me parece muy interesante lo que hace Pablo al mencionar esto en Efesios 5. Él plantea un versículo que dice, Efesios 5:18, para que lo estudies con tu familia. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Yo quiero explicar un poquito más este versículo, porque no solo está hablando de tomar alcohol, sino que está en ese momento de la historia de lo que existía y cuando existía Pablo y cuando estaba vivo. El beber vino era una manera, ¿cierto?, de, como dice ahí, de embriagarse, ¿no? Cuando una persona se embriaga, y quiero que tengas esto en tu mente, cuando una persona se embriaga pierde sus capacidades cognitivas. Por eso cuando una persona se embriaga no puede manejar un vehículo, porque pierde su habilidad motora. O cuando una persona se embriaga tiende a tomar malas decisiones, porque no está su capacidad cognitiva, esa que Dios nos dio, en un 100%, sino que está en un porcentaje más bajo. Entonces, por eso tienes que leer muy bien y entender muy bien este versículo. No está hablando solo de no beber vino, porque te hace daño y porque te causa una mala manera de ver tu funcionamiento cognitivo, sino que seguramente vas a tomar malas decisiones. Y hace como la contraparte, dice, antes bien sed llenos del Espíritu. La condición del Espíritu Santo es el que nos da claridad de hacia dónde debemos movernos. Es como que el Espíritu Santo potenciara nuestras habilidades cognitivas. Ahora, recuerda esto, el Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, viene de oír la palabra de Dios. Cada vez que estás estudiando la Biblia, Dios te está hablando, ahí Él te está ayudando a que la llamita que tienes del Espíritu Santo vaya siendo más grande. Porque recuerda esto, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo mora en ti siempre, no se va, siempre está ahí. Pero lo que hace que esa llamita sea más fuerte, más grande, es cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios. Esa es la fuente de ser llenos del Espíritu Santo. Y mira lo que aparece unos versículos más atrás. Y por eso quiero que entiendas bien el contexto bíblico. El contexto bíblico está hablando de que si tú vives una vida sin Dios, es como sería estar embriagado en realidad. Tus capacidades cognitivas no son lo máximo. Pero si tienes una vida basada en el conocimiento de Dios, vas a tener su respaldo por el Espíritu Santo. Y después sale el versículo 6, 1 al 3, que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y ahí Pablo también recuerda el versículo, imagínense, es como que toma el mensaje del Antiguo Testamento y lo vuelve a poner en esto que aparece en el Nuevo Testamento. Por eso decimos que los mandamientos siguen vigentes, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira qué interesante. O sea, todas las capacidades cognitivas que tenemos, según lo que dice la palabra, serían potenciados por el Espíritu Santo. Y obviamente el Espíritu Santo va a ser aumentado y nos va a dar más claridad, en realidad vamos a tener más conciencia del Espíritu Santo en nosotros cada vez que estamos estudiando la Biblia con la familia, con nuestros amigos en la iglesia. Y eso nos va a dar toda la fuerza y la capacidad para poder obedecer a nuestros padres. Pero tenemos que tener en conciencia eso, que cuando obedecemos a nuestros padres, claramente en la vida Dios nos va a bendecir muchísimo. Incluso nuestra capacidad de creatividad e innovación seguramente va a ser potenciada si tú estás muy cerquita del Señor y te acostumbras a obedecer y a respetar a tus padres. Así que les damos las gracias por su tiempo, por el día de hoy. Les pedimos que revisen estos versículos con su familia, ¿cierto? Recuerden la importancia de poder obedecer a sus padres y honrarlo. Y bueno, les damos las gracias por haber participado en el club.
y en particular en el laboratorio del Gran Libro de las Respuestas. Y agradecemos nuevamente a nuestros amigos de Arquimede Innovación por habernos prestado este tiempo y este espacio. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo programa. Saludos a todos.